Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 27. Bordado. La amistad es el hilo dorado que une los corazones del mundo entero. John Evelyn. Naruto se sentía tan fuera de lugar como había previsto, encogiéndose contra la pared y esperando que nadie lo notara mientras observaba a la docena de personas charlar y mezclarse. Ino parecía haberse adueñado de su casa para pasar la noche, ya que sus padres no estaban por ningún lado. Solo estaban los adolescentes. Neji estaba allí, por supuesto, sentado al otro lado de la habitación, recibiendo mimos de su compañera. Su único consuelo era que el engreído Hyuga parecía tan incómodo como él. Lee iba de un lugar a otro sin parar. Solo había participado en unas pocas misiones con el usuario de Taijutsu del peinado a tazón, y todas le habían resultado agotadoras. Era otro al que evitar, aunque parecía demasiado empeñado en desafiar a todo el que se le cruzaba a retos que parecía inventarse sobre la marcha, llevándolos a cabo a menudo él solo cuando la gente se negaba educadamente, o en algunos casos no tan educadamente. Como un reflejo de su entusiasmo, Shikamaru se esforzaba por absorber toda la energía en un radio de 1 metro a su alrededor, solo contrarrestándolo Chouji, sentado a su lado, devorando con gusto los bocadillos que Ino había preparado. La última de las Ino Shikacho disfrutaba del ambiente. Revoloteaba de persona en persona, animando conversaciones y absorbiéndolas como la chismosa empedernida que era. El único aparentemente inmune a sus encantos era Shino, quien había llegado, felicitado a Neji por haber regresado a la aldea y luego se marchó lo antes posible, alegando otros asuntos que atender. Naruto lo maldijo por eso. Ahora no podía usar la misma excusa e irse como tanto deseaba. Por otro lado, Kiba era más que suficientemente bullicioso como para compensar la ausencia de Shino, siendo prácticamente tan ruidoso como 2 personas. También estaba Akamaru, que comenzaba a alcanzar el imponente tamaño característico de los perros ninja Inuzuka. Se deleitaba bajo la mano de Sasuke, gimiendo de vez en cuando el Uchiha le rascaba detrás de las orejas. El adolescente de cabello oscuro se había vuelto mucho más tranquilo desde la academia, especialmente tras su ascenso a Chunin, pero aún conservaba una tendencia natural a ser antisocial y parecía usar al enorme Kan como escudo para evitar entablar conversación. Lo cual, naturalmente, «Estás haciendo un trabajo impresionante escondiéndote aquí atrás», dijo Hinata mientras se escabullía, después de haber escapado de una sesión un tanto demasiado profunda con Ino. «Lo supe en cuanto entré», admitió, dando un sorbo rápido a su taza de té, que había estado bebiendo sin mucho empeño durante toda su estancia. La cantidad justa de sombras para que no sea invisible y la gente se pregunte dónde estoy, pero no tan visible como para que, cuando me vean, sea obvio. Ella se rió de eso, aunque no había pretendido ser una broma. «No es una misión, Naruto-kun», dijo mirando a su alrededor. «Deberías hablar con alguien». «Te estoy hablando a ti, ¿no?», dijo arrastrando las palabras distraídamente, al notar cómo ella apartaba la mirada para ocultar su leve rubor. «Creo que Shikamaru ha estado intentando meterte en una partida de shogi», murmuró, recomponiéndose mucho más rápido de lo habitual. «Confío en que no le merezca la pena venir a preguntar», respondió, esta vez con una leve sonrisa. En realidad, le alegraba un poco que Hinata se hubiera acercado. Era mucho menos incómodo. De entre todos los presentes, ella era sin duda la más tolerable, y era menos probable que los demás lo molestaran.
¿De verdad te da tanto miedo hablar con la gente?, preguntó, casi como un reto. Él no iba a caer tan fácilmente en la trampa, pero aún así, la osadía de la pregunta lo sorprendió. No es miedo, es pragmatismo. No tengo nada que decir. De nuevo apareció esa sonrisa pícara. ¿Cuándo había incorporado esa mirada a su repertorio? Eso suena a excusa. Él le devolvió la sonrisa por la sonrisa, suponiendo que ella se rendiría primero. Porque así es. Una vez más, lo sorprendió al sostenerle la mirada sin pestañear. ¿Cuándo se habían acercado tanto? Su aroma le inundó la nariz por un instante. ¿Cianuro? No, benzaldehído, almendras. Había estado expuesto a venenos con demasiada frecuencia. Ella no se había alejado. Seguían muy cerca. ¿Se estaba inclinando hacia él? Se libró de tener que responder a esa pregunta cuando Ino llamó a la habitación. Muy bien, par de desgraciados, basta ya de merodear por los alrededores, dijo con una sonrisa pícara. Naruto reprimió un pequeño suspiro de alivio, aprovechando la excusa para apartar la mirada de Hinata. Mi padre me ha contado un montón de historias sobre los juegos de beber a los que jugaban en su época, y yo, sacó de la nada una botella grande y de aspecto caro de sake, pienso probarlos todos esta noche. Naruto echó un vistazo a la sala y evaluó las reacciones. La mayoría eran entusiastas. Aunque casi todos podían comprar alcohol, solo los 3 Chunin presentes podían conseguirlo legalmente antes de cumplir los 18. Naruto no lo hacía, Hinata tampoco, y a Shikamaru le daba igual. El resto sentía esa euforia propia de la adolescencia, esa sensación de rebeldía que se suponía inherente a la vida de cualquier joven. Naruto pensaba que ya habían superado esa etapa, pues la mayoría de los ninjas recurrían al alcohol para aliviar el trauma de su profesión, pero aún así se sintió atraído hacia el centro de la sala, junto con los demás, hacia el círculo de sillas que Ino había dispuesto. Rápidamente se sentó en la que estaba entre Sasuke y Tenten, pues necesitaba un poco de espacio lejos de Hinata por el momento. Casualmente, también estaba lejos de Shikamaru, quien, en efecto, lo había estado observando con miradas calculadoras toda la noche. A partir de ahí, todo transcurrió de forma bastante predecible. Quienes tenían ganas bebieron en abundancia, disfrutando del momento. Kiba, sobre todo, aunque Chouji, y sorprendentemente Sasuke, también se saciaron. Tenten también bebió, y sus mejillas se fueron enrojeciendo a lo largo de la noche, aunque no tanto como para perder de vista a Lee. Al parecer, la adolescente con problemas de chakra tenía prohibido consumir alcohol de cualquier tipo, aunque se negaba a explicar el motivo. Todos lo tomaron a broma hasta que Neji lo confirmó con expresión seria. Shikamaru parecía beber bastante, y se notaba que lo hacía con práctica, pero nunca parecía perder la compostura. Si fingía beber, Naruto no lograba entender cómo. Desde luego, no lo hacía como él, grabándose un pequeño sello en la palma de la mano y bebiendo a grandes tragos. Era un desperdicio de buen alcohol e Ino se había gastado un dineral en uno de primera, pero no quería perder la compostura en esas circunstancias. Hinata fue quizá la mayor sorpresa, entregándose a los juegos con tanto entusiasmo y dejando atrás su timidez. Parecía decidida a competir con Ino trago a trago, lo que las llevó a una especie de competencia interna hasta que dejaron de lado la farsa de los juegos y todo el grupo se convirtió en una charla amistosa. «Y bien, Ino, ¿qué tal va la tortura y el interrogatorio?», preguntó Shikamaru, deslizando la pregunta con la precisión de un cirujano tras una de las fanfarronadas de Kiba sobre su última misión. Habría sido una historia legendaria, de no ser porque el ego de los Inuzuka la había inflado hasta la exageración, dejándola completamente desprovista de toda veracidad. «Ay, ya sabes, papá me tiene haciendo tareas para que me sienta importante, pero aprendo mucho de lo que veo». Sus labios se curvaron ligeramente. Aunque podría prescindir de esa tal Anko, que se empeña en convertirme en una especie de copia desquiciada de ella. No sé, dijo Kiba con una sonrisa, dándole un codazo a Chouji con entusiasmo. El grandullón parecía molesto porque casi había derramado su bebida. Creo que al pueblo le vendrían bien algunas personas más como Anko. Hombre, tengo muchas ganas de ir a las misiones con ella. No sabía que a los expertos en infiltración les pedían que pasearan perros, interrumpió Sasuke con una sonrisa burlona, provocando algunas risas entre los presentes mientras Kiba intentaba replicar. Pero Shikamaru se le adelantó. Yo personalmente no he tenido el placer de trabajar con ella. La mitad de las personas en la sala hicieron una mueca de dolor, Naruto incluido.
No te pierdes de mucho, murmuró Chouji, ocultando el resto de su respuesta tras un trago y un rubor. Es ruidosa, tanto en su personalidad como en su vestimenta y en el volumen de su voz, añadió Tenten, mirándose a sí misma con timidez. No hace falta que lo endulces, se quejó Ino. No parecía disfrutar mucho de que la conversación la dejara de lado. Es una pesadilla. Una vez que se te pega, hace falta un milagro para que te suelte. No entiendo por qué papá confía tanto en ella. Ni el Hokage, para el caso. Shikamaru arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Ino puso los ojos en blanco. Ah, ya te haces una idea de que todo es secreto, pero no puede evitar soltar todas esas estúpidas indirectas de que la envían a estas misiones clasificadas a Kiri. ¿Y bien? Preguntó Sasuke. Parecía indiferente, pero era obvio que estaba tan interesado como Shikamaru. Naruto mentiría si dijera que no sentía cierta intriga. No había oído nada al respecto. La mayoría de las misiones a Kiri son clasificadas últimamente. Es la guerra. Sí, pero por cómo se comporta, dirías que la envían a asesinar al Mizukage, o a coordinarse con los rebeldes o algo así. ¿Rebeldes? Preguntó Chouji, frunciendo el ceño. Interrumpió Hinata, luchando por recuperar la lucidez debido al alcohol. Eso se supone que es cosa de no Jounin. Ni siquiera tú deberías conocer a Ino. La rubia simplemente sonrió con complicidad. Digamos que hay muchas cosas que sé que no debería saber. Chouji casi se atragantó con su bebida, conteniéndose al parecer solo para no derramarla. ¿Te refieres a esas cosas que te enteras escuchando a escondidas de tu padre? Eso le valió un trozo de comida que le lanzó a la cabeza. No arruines mi aura de misterio, Chouji. El chico grandote, una vez más, parecía más molesto por el desperdicio de comida que por el hecho de que estuviera dirigida a él. ¿Cómo qué? Interrumpió Sasuke, inclinándose hacia adelante. Naruto tuvo que reprimir un suspiro. Su antiguo compañero era un poco predecible a veces. Tal vez si no debemos saberlo, no deberíamos preguntar, dijo Neji, la primera frase completa que Naruto le había oído decir en toda la noche, aparte de monosílabos y desestimaciones a medias. Anda ya, Neji. Replicó Tenten. Como si tú mismo no te murieras de ganas de saberlo. Caramba. ¿Un año fuera de la aldea? Deberías estar clamando por información. En efecto, joven compañero, intervino Lee, aparentemente contento hasta ahora de disfrutar del ambiente festivo de la reunión. ¿No nos vendría bien a todos estar mejor informados? Como dice Gai Sensei, saber es la mitad de la batalla. La otra mitad son los puños. O quizás algunas cosas se mantienen en secreto por alguna razón, murmuró Shikamaru, claramente sin ganas de gastar energía en discutir el tema. ¿Por qué no le preguntamos a Naruto entonces? Preguntó Kiba, ganándose una mirada de irritación del rubio en cuestión, quien hasta entonces había estado perfectamente dispuesto a dejar que la situación siguiera su curso. Él es el rey de los secretos, ¿no? Kiba-kun, amonestó Hinata. Un bicho raro en la academia, luego asciende rápidamente sin apenas prestar atención al resto de nosotros, continuó Inuzuka, ignorándola, si es que la oía. ¿Prefieres actualizaciones semanales? Replicó Naruto con indiferencia, reprimiendo las respuestas más subidas de tono que le habían surgido. Al parecer, no había logrado abstenerse de beber tan bien como creía. Preferiría que no pretendieras ser mucho mejor que nosotros, actuando de forma misteriosa y distante solo porque llegaste primero a Jounin. ¿Y qué dice eso de ti, perro? Preguntó Sasuke con voz arrastrada, dando un largo trago a su bebida y asintiendo levemente a su antiguo compañero. Vaya, Naruto había pensado que esa conexión era, en el mejor de los casos, débil. No había considerado que hubiera un recurso ahí del que pudiera, malos pensamientos. Es el alcohol, no vuelvas a ser esa persona. En cambio, respondió con un gesto de agradecimiento, tan pequeño que Sasuke solo lo vio porque lo estaba buscando. ¿Qué se supone que significa eso de conjuntivitis? Si no te has dado cuenta, tenemos el mismo rango. Por ahora, respondió Sasuke con esa sonrisa burlona que tanto irritaba. Los alumnos de Kakashi juntos. Qué problemático, suspiró Shikamaru. Solo te está provocando, Kiba. El chico de pelo alborotado resopló con irritación. Como si supiera más de esta guerra que nosotros. Hombre, a nosotros, los Chunin, nos mantienen completamente a oscuras. Se giró, con un humor cambiante como un péndulo, mientras miraba a Hinata con súplica. Vamos, Hinata-chan, seguro que os han contado algo interesante.
Los Junin nos enteramos de todo. Lo siento, Kiba, dijo Hinata encogiéndose de hombros. La breve discusión parecía haberla hecho reflexionar un poco. Vamos. Gimió el adolescente. Sin planes secretos de invasión. Sin análisis tácticos exhaustivos. Sin manipuladores ocultos detrás de todo esto. Si Hinata-sama lo supiera, no se le permitiría decírtelo, Inuzuka, así que quizás deberías callarte, interrumpió Neji con la seca condescendencia característica de su clan. Hinata-sama. Eso sí que fue un giro inesperado. Naruto se preguntó si era una reacción a su secuestro o si se trataba de algo que ya se venía gestando. Entonces, su mente volvió a la súplica de Kiba y se detuvo, con las palabras dando vueltas en su cabeza. Manipulador oculto. No podía ser. Había considerado los acontecimientos en torno al desarrollo de Suna como una evolución natural de la guerra que él mismo había iniciado. Pero si tenía en cuenta una mano oculta que guiaba los acontecimientos, fue la primera vez que se dio cuenta de que había alguien al otro lado del tablero, y entonces todo cobró sentido. El repentino cambio de rumbo de la guerra interna de Kiri hacia su agresividad. La continua recuperación de Suna. Su improbable alianza. Eso, por supuesto, dejaba en suspenso la pregunta de quién era. No iba a averiguarlo allí, pero ahora que había emprendido ese camino, tenía muchas posibilidades que explorar. Tendría que reorganizar un poco su planificación, pero ya sentía cómo las ideas, hasta entonces inmóviles, empezaban a encajar en su cabeza. Entonces se dio cuenta de que llevaba 2 minutos mirando al suelo sin siquiera fingir que seguía la conversación. ¿Estás bien, Naruto?, preguntó Shikamaru, con un brillo calculador en los ojos. El rubio parpadeó y sonrió tímidamente, volviéndose a poner la máscara con facilidad. Debe ser la bebida. Me está pegando más fuerte de lo que pensaba. Se dio cuenta de que el astuto Nara no se lo creía en absoluto. Al parecer, no era el único que había notado que el otro solo actuaba por inercia. Dicho esto, se puso de pie, fingiendo más somnolencia de la que sentía por dentro. Creo que debería irme. ¿Qué?, preguntó Ino, con las mejillas sonrojadas y haciendo pucheros como una experta. Todavía no te puedes ir. La noche es joven. Él le devolvió la sonrisa, ocultando la creciente molestia que sentía a cada segundo que le impedían desentrañar aquel nuevo misterio. Somos shinobi, para nosotros esto es prácticamente de día. Aún así, notó que a la chica le molestaba más que pareciera inmune a su adorable puchero que el hecho de que se marchara. Eran un grupo realmente peculiar. Se dio la vuelta y salió, despidiéndose rápidamente con la mano al marcharse. Justo cuando salía por la puerta principal, sintió que una mano le agarraba la suya. Al girarse, no supo decir quién parecía más sorprendido, si él o Hinata. ¿No te despediste como es debido?, murmuró, intentando disimular su aparente precipitación con cierta prisa. ¿Qué es un verdadero bien? No tuvo oportunidad de terminar, pues, con la confianza desvaneciéndose rápidamente, Hinata se abalanzó sobre él y le dio un beso suave y casto en la mejilla. Cualquier respuesta que pudiera haber tenido quedó obsoleta. Se puso roja como un tomate, balbuceó algo y se escabulló dentro de la casa en un destello de cabello morado. De repente, toda idea de manipuladores invisibles y juegos de shogi metafóricos se desvaneció de su mente como arena al viento. Se quedó allí, parpadeando un instante, antes de recobrar el sentido. No es que no se hubiera percatado de la evidente atracción de Hinata hacia él. Simplemente nunca pensó que ella tendría el valor de hacer algo al respecto. Al parecer, su influencia sobre ella era más profunda de lo que creía. Bueno, eso era un problema completamente distinto, ¿no? Mizuno-kun era un país terriblemente sombrío. Tal vez Naruto estaba siendo injusto. Solo había visto pequeñas partes de la isla. Pero, al resbalar en otra rama resbaladiza, empapada de condensación, no le importó demasiado. Los árboles de Konoha eran robustos y altos, con ramas gruesas ideales para el pie de un ninja. Los de Kiri eran delgados, secos y quebradizos, tan empapados que incluso usar chakra para agarrarse era difícil, o cuyas ramas se rompían bajo el pie de un shinobi ágil. No era de extrañar que los ninjas de Kiri fueran tan ineptos invadiendo el continente. Era imposible practicar el salto entre árboles con eficacia en un país como aquel. No si no querías acabar con la mitad de tus genin muertos. Con la baja tasa de graduación de la Academia de Kiri, sospechaba que no podían permitirse el riesgo. Aún así, hizo lo posible por sacarle el máximo provecho.
Era la primera operación en solitario que había conseguido sacar de la oficina de misiones y pensaba aprovecharla al máximo. Tuvo suerte de que los parámetros de la misión fueran vagos. Explorar algunas de las ciudades más grandes y buscar actividad rebelde. Para Konoha era prioritario contactar con la rebelión, ya que representaba su mejor opción para una alianza contra la fuerza invasora principal. En caso de no lograrlo, al menos confirmaría qué facción atacaba Konoha y, preferiblemente, establecería un motivo. Sin conocer el objetivo de la prolongación de la guerra, era difícil contraatacar. Sin embargo, con las crecientes sospechas de Naruto sobre quién estaba realmente detrás de este conflicto, pensó que el asunto podría ser irrelevante. Aún así, la flexibilidad de su misión le permitía mucho tiempo para cumplir sus propios objetivos. Recolectar fauna y flora autóctonas en busca de posibles venenos era parte de ello, pero principalmente Naruto intentaba familiarizarse con el terreno. La mayoría de los shinobi subestimaban o ignoraban por completo a la población civil de una nación, considerándola irrelevante. Comida, ropa, manufactura. Los ninjas dependían de los civiles para todo esto, sin preguntarse nunca de dónde provenían su sofisticado equipo o su próxima comida. Naruto no. La ola le enseñó cómo se podía utilizar a la población civil si se la motivaba adecuadamente. Así como los shinobi solían mantener a los civiles al margen de sus conflictos, esa barrera que construían podía usarse en ambos sentidos. Además, los civiles eran mucho más fáciles de manipular. El dinero rendía mucho, y el dinero bien usado, aún más. Quizás sea una simplificación excesiva de la psicología, pero ayudar a alguien solía predisponerlo a ser más favorable. Por alguna razón, ayudar a alguien con el entendimiento implícito de que se trataba de una relación de intercambio era aún mejor. Suponía que los humanos desconfiaban por naturaleza del altruismo aparente. Eso probablemente decía más del mundo en que vivían que de la naturaleza humana. Lo único que Naruto sabía era que era útil. Por ejemplo, quizá no se habría percatado de su perseguidor si no se hubiera ofrecido a ayudar en la cocina de un puesto de comida donde se detuvo a comer. La amable camarera que trabajaba allí le contó con entusiasmo que había oído que dos personas, al parecer shinobi, habían estado preguntando por alguien que coincidía con su descripción. Ella lo consideró un chisme infundado. Al fin y al cabo, los shinobi nunca venían a una aldea pequeña como la suya. Eran buenos, eso sí se lo reconocía. Solo el hecho de no saber a quién representaban le impedía lanzarse a la persecución. En lugar de eso, volvió a resbalar en una rama y tropezó torpemente hasta un claro, maldiciendo entre dientes con una convincente imitación de shinobi irritado por un clima extranjero. No era difícil. Solo tenía que canalizar a Kiba en cada misión que habían realizado fuera del país del fuego. Sintió el ataque antes de ver nada, una especie de intuición bélica para detectar los más mínimos cambios en el entorno. En el último instante, sin embargo, su potencial emboscador se detuvo, desapareciendo en el claro. ¿Cuándo hiciste el cambio con la marioneta?, preguntó una voz familiar. Zabuza-sama jura que fue junto al río, pero creo que fue antes, quizás cerca del sauce. Naruto no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en sus mejillas con bigotes mientras salía de su escondite entre una pequeña formación rocosa. Fue de vuelta en el pueblo, cuando salía del puesto. La figura puso los ojos en blanco mientras se quitaba la máscara estilizada. Debería haberlo imaginado. Me alegra verte, Naruto. Naruto avanzó, sin bajar aún la guardia. Tú también, Aku. Y aunque me alegra ver una cara conocida en este paisaje húmedo y sombrío tanto como a cualquiera, ¿puedo preguntar por qué me has estado siguiendo? Miró a su alrededor. Hablando de eso, ¿dónde están Zabuza y los otros dos que te acompañaban? No había logrado ver ni sentir a Zabuza. El maestro del asesinato silencioso era demasiado astuto para eso. Pero ¿dónde estaba Aku? Estaba seguro de que su maestro no andaba muy lejos. Tras inspeccionar la zona con el resto de nuestro equipo, no hay que subestimar las orejas del Mizukage. ¿Equipo? De alguna manera, no podía imaginar a los rudos espadachines viviendo con más niños de los estrictamente necesarios, e incluso Aku probablemente era la excepción. No sé qué es más sorprendente. Eso o el hecho de que hayan vuelto a Mizu. El muchacho afeminado se limitó a sonreír. Solo puedo decir que nos hicieron una oferta que Zabuza-sama difícilmente podría rechazar. Reflexionó Naruto con comprensión. Por fin se dio cuenta de que había otros que también querían acabar con el Mizukage. Después de la ola, había investigado a fondo por qué Zabuza se había convertido en un ninja renegado.
Que ahora estuviera con los rebeldes no era ninguna sorpresa. Algo así, admitió Aku. Creo que la pregunta más interesante es ¿qué haces aquí solo? La sonrisa de Naruto se ensanchó. Vamos, Aku, ambos sabemos que nunca estoy realmente solo. Un dedo se movió levemente y el Naruto que estaba en el centro del claro le devolvió la sonrisa. Una elección de palabras desafortunada, pero mi punto sigue en pie. La rubia de verdad se encogió de hombros. Lo habitual. Vigilancia, reconocimiento, recolección de especímenes extranjeros para investigación de venenos. Tengo que preguntar, ¿sabes cómo los ninjas Kiri logran evitar que la enzima del pez Enkidu se degrade fuera del cuerpo? Los venenos no son exactamente mi especialidad, pero creo que se trata de algún tipo de polvo en las vainas. Naruto torció los labios pensativo antes de guardar esa idea para más tarde. Le había estado dando vueltas en la cabeza desde que descubrió al pequeño pez dentado. Vale, segunda pregunta. ¿Cómo soportáis esta maldita niebla? Te acostumbras, gruñó una voz nueva de la nada, demasiado cerca para la comodidad de Naruto. Y llegas a apreciar lo fácil que resulta acercarse sigilosamente a esos mocosos bobalicones. Me alegra verte también, Zabuza. ¿Sigues jugando con muñecas? ¿Sigues compensando en exceso con esa ridícula plancha de metal que llamas espada? Se llama Kubikiri Goucho. Si quieres, puedo presentaros a dos más personalmente. No, gracias, prefiero no interponerme entre amantes. Bonita chaqueta antibalas. ¿Ahora Konoha las regala como premios de consolación? Solo si la rebelión hace lo mismo con las cintas para el pelo. ¿Cuánta gente tuviste que matar para eso? Tras una larga pausa, Zabuza esbozó una sonrisa con dientes afilados como los de un tiburón. Me alegra verte, mocoso. Me alegra que no hayas perdido esa astucia. Sí, bueno, últimamente tengo muchas cosas en las que mejorar. La sonrisa del hombre musculoso se ensanchó aún más. Genial, ¿verdad? Detrás de él, los dos adolescentes que habían salido del bosque con él observaban atónitos cómo su sensei charlaba tranquilamente con un shinobi de Konoha. No sabían qué les resultaba más sorprendente, la charla informal o el hecho de que fuera con un ninja de Konoha. Entonces continuó Naruto, no sé si podríamos trasladar esta conversación a un lugar más seguro. Mientras hablaba, acercó su clon de Dami y volvió a sellar la marioneta en su pergamino. Se sentía bastante seguro con Aku y Zabuza, y no creía probable que lo traicionaran. Además, Ramia los esperaba bajo tierra, listo para entrar en acción con un simple movimiento de dedos. Buen punto. Estoy bastante seguro de que este lugar es seguro, pero ese bastardo de Yagura parece tener ojos en todas partes últimamente. Es casi antinatural. Un momento, interrumpió uno de los adolescentes, un chico larguirucho de pelo blanco que llevaba en la cadera lo que claramente era la legendaria espada aguja Nuibari. Sin embargo, no tenía los dientes limados, lo que indicaba que solo era un espadachín en entrenamiento. No entiendo muy bien esta amistad con un ecologista radical, pero ¿no crees que invitarlo a nuestro campamento es un poco excesivo? Debo admitirlo, dijo el otro, con una actitud sumisa que contrastaba enormemente con el enorme bulto envuelto que llevaba a la espalda, que solo podía ser Sameada o Hiramekare. Hasta donde Naruto sabía, Oshigake Kisame seguía vivo, así que supuso que se trataba de este último. Sé que Terumi-sama estaría muy disgustada con esto. Naruto arqueó una ceja. Vaya nombre interesante. Terumi-mei había estado en boca de muchos altos mandos de Konoha, sobre todo por la incertidumbre de si la famosa Kunoichi seguía con vida. Se suponía que tenía alguna participación en la rebelión, pero nadie sabía hasta qué punto. La forma en que aquel chico, con sus gafas y su pelo azul de punta, lo pronunció, con un dejo de reverencia y temor, delataba a un líder. Solo esa información significaba que su misión ya era un éxito. Sí, bueno, Mei no está aquí, así que cuando estás bajo mis órdenes, haces lo que te digo, gruñó Zabuza. ¿Entendido? ¿Problemas iniciales con el nuevo equipo? Preguntó Naruto con una sonrisa. Mantener el tono irreverente del saludo aumentaba las probabilidades de que se les escapara información útil. No te lo imaginas. Echo de menos a Magetsu y Kusimaru, dijo, lanzándoles una mirada significativa a los dos espadachines en entrenamiento. Sabían cuándo callarse. Se encogió de hombros y miró hacia el oeste. Venga, cuanto más tiempo estemos aquí parados, más probable es que nos topemos con una patrulla. Puede que Mei se moleste porque me he parado a charlar, pero se enfadaría aún más si perdiera sus juguetes nuevos.
No soy el juguete esa zorra, murmuró el adolescente de pelo blanco, ganándose una mirada suplicante de su compañero. Ojalá no dijeras cosas así, se quejó en voz baja. Siempre se entera. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? El impetuoso parecía a punto de replicar, pero se arrepintió y palideció ligeramente. Por suerte, guardó silencio mientras el grupo regresaba a su campamento oculto. Naruto se rezagó para correr junto a Aku, lo que también permitió a Ramia mantener el ritmo mientras nadaba por el suelo bajo ellos. ¿Entonces no hay espada para ti?, preguntó. Aku podía sellarla, pero por lo que había visto, ser uno de los espadachines de la niebla era una insignia de honor, y seguramente la luciría con orgullo. No es mi estilo, dijo con una sonrisa burlona, ejecutando sellos con una sola mano a toda velocidad. Había mejorado muchísimo desde la última vez que hablaron. Murmurando algo, curvó la mano como si empuñara una espada, y al instante siguiente, lo hizo. Una hermosa y brillante hoja de hielo surgió de su palma, un estoque fino como una navaja que, con una breve mirada de concentración, se transformó en una ancha espada larga. Prefiero con creces la adaptabilidad de Mikeko y Genkai. Sigue con lo que sabes hacer bien. No puedo discutirlo. Se obligó a no mirar sus manos, mientras seguía guiando con destreza a Ramia por la tierra. ¿Y cómo terminaron involucrados en la rebelión? Que yo sepa, desconfiaban de los demás ninjas Kiri tanto como cualquiera. Una sonrisa más sincera apareció en el rostro de Aku. Parece que alguien más pensó lo mismo. La mismísima Terumi Mei vino a reclutarnos. Bueno, bajó la mirada con timidez. De todos modos, Zabuza-sama, yo era más bien un extra. Resulta que la mayoría creía que el clan Yuki había sido aniquilado para siempre. Sus pálidas mejillas se sonrojaron ligeramente. Terumi-sama no deja de insinuar, de forma bastante directa, que hay jóvenes kunoichi solteras y que se asentará una familia cuando termine la guerra civil. ¿De verdad tenéis tanta confianza? La usuaria de hielo sonrió débilmente. Hay que estar en nuestra situación para entenderlo, pero para nosotros es genuino. Terumi-sama es una líder increíble, por no mencionar su enorme poder. Será una Mizukage maravillosa cuando todo esto termine. Esos son muchos elogios. Y todo merecido, interrumpió Zabuza con voz firme. Era el tipo de apoyo incondicional que Naruto había escuchado del tercer Hokage en su tierra. Casi deseaba conocerla ahora, si ella podía inspirar semejante lealtad en el curtido carnicero. Aku tiene razón. Mei es una bestia en el campo de batalla. Tiene de sobra para triunfar donde yo fracasé y acabar de una vez por todas con ese bastardo de Yagura. Sobre todo después de esta última payasada de invadir el continente. ¿Qué opina la rebelión de eso?, preguntó Naruto, incapaz de resistirse ahora que estaba tan cerca de comprender el aparente método detrás de la locura. Sinceramente, preguntó Zabuza. No tenemos ni idea. Durante las primeras semanas, desconfiábamos bastante de que fuera una trampa. Sonrió al rubio. Probablemente por eso les costó tanto dar con nosotros. Sí, sabíamos de sus pequeñas misiones de contacto, pero no estábamos seguros de si podíamos confiar en ustedes todavía. Se encogió de hombros y volvió a mirar al frente. Pero parece que se lo está tomando muy en serio. Objetivos que antes creíamos inexpugnables se han convertido en presa fácil, y la rebelión se está aprovechando al máximo, consiguiendo más victorias en las últimas semanas que en años. Suspiró, haciendo un gesto de desdén con la mano. O el cabrón se ha vuelto loco de una vez por todas, o bueno, no. ¿Qué?, preguntó Naruto, tal vez demasiado rápido por su curiosidad. No puedes dejarme así, en suspenso. Chico, no debería contarte nada, solo espero poder veros pelear a ti y a Aku de nuevo. Desde el frente del grupo, el adolescente de cabello blanco, Suigetsu, si recordaba bien la presentación airada, resopló. ¿Aku contra este payaso? No hay comparación. Naruto lo ignoró y le dedicó a Zabuza una sonrisa ensayada. Pelearé con Aku si sigues así, incluso les daré una paliza a 4 ojos y a ese imbécil de allá si quieres. Eso sí que me interesa, gruñó Zabuza por encima de los murmullos de Suigetsu. Bien, ¿de verdad quieres saberlo? Su expresión se ensombreció al instante. Mira, chico, yo conocía a Yagura, o eso creía. Siempre fue un tipo bastante frío, pero siempre veló por el bienestar de Kiri. Pensábamos que por fin estábamos saliendo del atolladero en el que nos habíamos metido. Y de repente, de la noche a la mañana, el tipo pierde la cabeza y le declara la guerra a todos los usuarios de linaje del país. La gente no cambia así como así.
No sé, es como si lo controlaran, como si estuviera bajo algún tipo de genjutsu. No era la habilidad predilecta de Naruto, ni se le daba especialmente bien, pero sabía lo suficiente como para no ser completamente vulnerable. Sin embargo, lo que Zabuza describía no se parecía a ningún genjutsu que hubiera conocido. Un cambio de personalidad tan repentino era una cosa, pero mantenerlo durante tanto tiempo, incluso si quien lo controlaba estuviera siempre cerca de Yagura, mantener ese control sobre un shinobi lo suficientemente poderoso como para convertirse en Mizukage y, si los rumores eran ciertos, en Hinchkriti, era prácticamente imposible. A menos, claro está, que tuvieras algo como el Sharingan. Itachi era un maestro reconocido en este arte, posiblemente el mejor usuario de genjutsu con vida. Pero las líneas temporales no coincidían, a menos que Itachi hubiera estado manipulando a Yagura desde niño. Aún así, se han avistado muchos miembros de Akatsuki en Mizu últimamente. Nubes rojas sobre capas negras. Todo el grupo guardó silencio al unísono, y eso le reveló a Naruto todo lo que necesitaba saber. Capítulo 28. Deslizamiento de la aguja. La gente reacciona ante los títeres de forma diferente a como lo hace ante los artistas humanos. Se vuelven más juguetones, más sinceros. Ate Koja. Hanabi se sintió como una niña pequeña mientras hacía bailar la muñequita de madera sobre la mesa. Una vez le contaron que a su madre le encantaba el teatro de sombras, tanto que arrastraba a su padre hasta la capital para ver las producciones más famosas. De joven, Hinata había intentado aprender el arte como una forma de conectar con su madre fallecida, con poco éxito. A pesar de todo, Hanabi disfrutaba enormemente de las pequeñas representaciones de su hermana. Eran torpes y sencillas, pero una de las pocas cosas que las hermanas, marcadas por el desafortunado destino, podían disfrutar juntas. Yashi puso fin a ello poco después, probablemente considerándolo un doloroso recordatorio más que una conexión melancólica con el pasado. Ver girar la sencilla marioneta de madera a su antojo, no con la fluidez de una bailarina de verdad, pero mucho mejor que los movimientos bruscos de los que era capaz hacía un mes, la transportó a aquellos tiempos más sencillos. Incluso el entrenamiento en sí era nostálgico, evocando los estrictos regímenes a los que se había sometido en el complejo Hyuga. Aunque Naruto distaba mucho de ser un mentor estricto. Exigente, sí, pero no estricto. Simplemente esperaba que diera lo mejor de sí, y eso parecía tener su propio peso en cuanto a motivación. Resultaba sorprendente que, con el tiempo que se veía obligado a pasar fuera de la aldea principalmente en Mizuno-kun y últimamente, coordinando con los rebeldes, tuviera tiempo para ocuparse de su entrenamiento. Pero lo hacía. Ella notaba que empezaba a agobiarlo un poco. Seguía usando clones, pero solo para trabajos tediosos y laboriosos, como construir marionetas de repuesto o el papeleo necesario para gestionar su creciente red de espías. Probando venenos, trabajando en nuevos diseños y entrenándola. De eso se ocupaba él, y empezaba a resultarle demasiado difícil compaginarlo con su actitud agresiva en las misiones. Sabía que, tarde o temprano, tendría que ceder en algo. Terminó su entrenamiento haciendo que la marioneta se moviera lentamente en una postura básica del Hyuken antes de que saltara a su mano. Sus hilos aún eran visibles, y el chakra desperdiciado hacía que los ejercicios fueran bastante agotadores. Se movió por el edificio, dirigiéndose al lugar donde sabía que estaría Naruto. Ya dominaba el caos controlado de los distintos talleres, apenas percatándose de los clones rubios que se afanaban en sus tareas. Solo lo notaba cuando Naruto se marchaba. El edificio quedaba en un silencio casi inquietante sin el murmullo de la construcción. Habrían sido oportunidades perfectas para escaquearse de su entrenamiento, pero siempre sospechaba que él lo sabría de alguna manera. Lo encontró justo donde pensaba. Estaba en su escritorio, observando dos pajaritos de marioneta que saltaban, se movían espontáneamente y, en general, se comportaban como pájaros de verdad. Solo cuando uno de ellos agitó sus finas plumas de madera como si fuera a alzar el vuelo, la diferencia se hizo evidente. Aleteó 2 veces, apenas logrando elevarse en el aire, solo para luego aletear torpemente y perder altura rápidamente. El otro, de un tono ocre ligeramente más claro, intentó algo similar. Consiguió alzar el vuelo, pero más que volar, se limitó a mantenerse suspendido en el aire de forma torpe. ¿Sigues negándote a importar y usar madera de Suna?, preguntó de repente, molesta porque él ni se inmutó. Ella también había estado trabajando en su habilidad para moverse en silencio. Demasiado frágil para lo que tengo en mente.
Creo que me estoy acercando con el compuesto, solo necesito encontrar el equilibrio adecuado entre densidad y durabilidad. Uno de los pájaros de madera aleteó de nuevo y Hanabi vislumbró un leve brillo metálico en el borde de sus alas. Alrededor del banco de trabajo y en las paredes, pudo ver docenas de diseños diferentes, dibujados a mano. Todos ellos, bocetos de mecanismos para una nueva marioneta. Sin duda, había un tema de aves, pero no lograba distinguir el resultado final. Claro, no habría resultado final si él no conseguía que sus creaciones volaran, pero sabía que tenía la perseverancia necesaria para lograrlo. «Tienes esa mirada otra vez», dijo Naruto, sonriendo con sorna mientras lanzaba una de las marionetas al otro lado de la habitación, hacia un pequeño montón de sus contrapartes desechadas, todas de diferentes tonalidades. «¿Qué aspecto?», replicó ella, esforzándose por mantener una expresión lo más neutra posible. «No tengo aspecto». Bastó con que la mirara con expresión perpleja durante unos segundos para que ella se diera cuenta de lo que había dicho, y sus mejillas se sonrojaron al instante. «Tienes esa mirada que dice, ¿por qué no puedo hacer mi propia marioneta todavía?». «Pues ¿por qué no puedo?», preguntó con tanta firmeza que esperaba que no se detuvieran en lo fácil que le resultaba leerla. Parecía a punto de replicar, pero se detuvo pensativo, mirando la muñequita que ella sostenía en la mano. «Muéstrame cuánto has avanzado en eso». Un destello de esperanza brotó en su pecho al abrir la mano, necesitando solo un instante de concentración para que sus hilos de chakra se engancharan. En lugar de dejar la muñeca, la hizo saltar de su mano. Esto no era una reseña, era una demostración. La muñeca aterrizó rodando suavemente, impulsándose a toda velocidad en un sprint que habría resultado bastante dramático de no ser por los adorables chasquidos que emitía al correr sobre la mesa. De repente se vio obligado a lanzarse hacia un lado cuando un pico feroz se abalanzó sobre él justo donde había estado, arrancando una astilla de la mesa. «Oye», se quejó Hanabi. Naruto simplemente arqueó una ceja, controlando al pájaro con dos dedos con una aparente desgana. «Dije que me mostrarás cuánto has avanzado». Sus dedos se crisparon, pero aquello no era una demostración. No se molestaba en mostrar lentamente cómo cada movimiento alteraba las focas que controlaban sus marionetas. Sus movimientos eran borrones incomprensibles. Hanabi sabía que no podía confiar en ellas para entender lo que el pájaro estaba a punto de hacer. La muñeca anatómica retrocedió de un salto, esquivando un barrido del ala del pájaro. Con sus puntas de metal afilado, habría desgarrado limpiamente a la pequeña marioneta. Tomó torpemente un bolígrafo del escritorio, lo hizo girar como un bastón y lo estrelló contra la cabeza del pájaro para desviar su siguiente golpe. Era evidente que la marioneta de Naruto no estaba diseñada para el combate. Solo era un experimento de vuelo, pero eso no hacía que su pico fuera menos afilado. Se irguió, batiendo las alas con tanta fuerza que, si Hanabi no hubiera sujetado la muñeca, la habría derribado. Cuando volvió a abalanzarse, Hanabi hizo que la muñeca clavara la pluma como si fuera una alabarda, de modo que la punta se hundiera en la garganta del ave. Si hubiera sido de carne y hueso, quizá habría sido un golpe mortal, pero al ser una marioneta, no era más blanda por dentro y simplemente la mantuvo inmóvil un instante. Hanabi aprovechó el respiro e hizo que su muñeca saltara hacia adelante, trepando torpemente por el costado del ave hasta que sus pequeños brazos de madera se enroscaron alrededor del cuello de la marioneta más grande. Esta se agitó y rodó, pero no pudo deshacerse de su inesperado pasajero. No fue una victoria, pero tampoco una derrota. «Bien, ya basta», dijo Naruto, aflojando las cuerdas y dejando que el pájaro se quedara quieto. Hanabi suspiró y relajó la mano. Le había costado pensar con rapidez, y aún más a su mano, poco acostumbrada a los espasmos y movimientos repentinos del momento. En ese instante, Naruto reaccionó más rápido de lo que pudo ver. El pájaro se abalanzó, haciendo caer la muñeca, y en el mismo movimiento se lanzó hacia adelante. Su pico se cerró alrededor del cuello de la marioneta, decapitándola con un movimiento rápido y brutal. «Oye», se quejó Hanabi, arrebatándole la muñeca y frunciendo el ceño al ver las dos partes cortadas. «Lección importante del día», dijo Naruto, ignorando su mirada. «Nunca bajes la guardia hasta estar seguro de que tu oponente está fuera de combate o, en su defecto, incapaz de atacar». Observó cómo ella acunaba la vieja muñeca desgastada. Podría repararla fácilmente, pero... no te preocupes demasiado por eso. Pronto estarás practicando con algo más grande. Hanabi pareció olvidarse de la muñeca casi al instante, y sus ojos se iluminaron con emoción. «¿Te refieres a...?» Asintió.
Estaré ausente unos días. Nos han pedido que ayudemos a los rebeldes en algunas operaciones que están planeando, para asegurar su apoyo en el cerco de Kiri. Cuando regrese, espero encontrarte con una marioneta que hayas fabricado tú mismo. Mis clones no te ayudarán, y si descubro que has reutilizado alguna pieza de mi taller, me complacerá enormemente destruir esa marioneta delante de ti. Tiene que ser obra tuya, hecha desde cero. La chica asintió con entusiasmo y se dispuso a salir corriendo, pero casi tropezó cuando un hilo de chakra se le adhirió al pie, congelándolo en el lugar. ¿A dónde vas? Todavía tenemos tu práctica de taijutsu por hoy. ¿Qué te importa? ¿Odias el taijutsu?, murmuró, frustrada por verse privada de algo que había estado esperando durante tanto tiempo. Sí, y es terrible por ello, una debilidad que hice todo lo posible por superar redoblando mis esfuerzos en el manejo de marionetas. Tú no tienes esa excusa. Tienes una forma perfectamente viable en la que eres buena, dijo, sonrojándose un poco ante el inusual elogio, y tienes una amplia experiencia docente en ella. Entonces, si pudieras volver atrás, ¿te centrarías más en el taijutsu?, preguntó con escepticismo. Se encogió de hombros. Probablemente no, pero no tuve la suerte de tener un profesor dispuesto a corregir esos errores. Flexionó los dedos y uno de los modelos dummy más robustos saltó de un estante cercano. Por la fuerza, si es necesario. Refunfuñando para sí mismo y poniendo los ojos en blanco, Hanabi, sin embargo, cedió y comenzó a caminar hacia la sala de entrenamiento. ¿Cómo llegaste a ser tan bueno imitando el Hyuken, por cierto? Naruto permaneció en silencio, lo que provocó que ella suspirara. Probablemente eso significaba que tenía algo que ver con Hinata. Últimamente, cada vez que mencionaba a su hermana, su peculiar profesor se cerraba en banda, más que en la oficina del Hokage. Esto, además, lo motivaba a esforzarse aún más en el entrenamiento, pero no importaba. De repente, tenía un poco de frustración que desahogar. Los rebeldes parecían muy aficionados a sus discretas celebraciones. Supuso que era necesario cuando te obligan a abandonar tu hogar y a librar una larga y penosa lucha contra quienes antes considerabas amigos. Sin embargo, pensaba que celebrar cada misión exitosa emborrachándose hasta perder el sentido era buscarse problemas. Reconocía que eran muy estrictos con la seguridad y que siempre reservaban a algunas personas para la guardia nocturna, pero aún así le parecía excesivo. Se sentó en el borde del campamento. Estaba lejos de la hoguera irritante, con la humedad sofocante que impregnaba Mizuno-kuni, pero también lejos de todos los rebeldes Kiri que intentaban emborracharlo. Nunca había comprendido del todo el atractivo del alcohol ni la pérdida de lucidez que lo acompañaba. Aún así, no iba a reprochárselo. A pesar de la distracción del Mizukage, el objetivo al que habían dado seguía siendo difícil. Siendo un campo de prisioneros para usuarios de linaje, no podía ser de otra manera. No solo tenían que preocuparse por los ataques externos, sino también por los de sus propios prisioneros. El hecho de que Yagura pareciera tomar prisioneros como moneda de cambio en lugar de masacrarlos en el acto parecía una buena señal. Indicaba que creía necesitar esa ventaja. El exitoso ataque solo elevó la moral y, en general, el ánimo estaba por las nubes. Pero también fluía con demasiada facilidad, lo que provocó la separación de Naruto. «Podrías relajarte un poco», dijo Sasuke mientras se acercaba, con un ligero rubor en las mejillas que delataba su escaso éxito al rechazar la hospitalidad de los rebeldes. «No puede ser sano estar siempre tan tenso». Naruto resopló con buen humor. «¿Me estás dando lecciones sobre ser tan estirado?». Se encogió de hombros. El frío lo ponía rígido. «Además, ¿sabes qué otra cosa no es sana? Que te corten la garganta por estar demasiado borracho para darte cuenta de una emboscada». Sasuke se encogió de hombros con indiferencia. A Naruto le asombraba constantemente lo mucho que se había calmado desde sus días como genin. Más concretamente, desde la muerte de Sakura. Quizás sorprendiera a algunos, pero el rubio creía en secreto que, entre él, Sasuke y Kakashi, la muerte de Sakura había afectado más profundamente a Uchiha. Parecía haberle hecho recordar con nitidez cada intento fallido de conectar con ella. Tras un largo período de taciturna introspección, Sasuke había comenzado a abrirse más a la gente, casi como una forma de compensar aquella relación ahora imposible. Nunca había amado a Sakura, ni nada parecido. Era solo un pesar que intentaba expiar a su manera. Si la intuición de Naruto era correcta, pronto ascendería a Chunin. Sus habilidades interpersonales eran prácticamente lo único que lo frenaba.
Gracias a lo que básicamente fue un aprendizaje con Kakashi, el que se había labrado un nombre en la Tercera Guerra Mundial Shinobi, no su profesor perezoso e insolente se había convertido en un poderoso shinobi. Incluso para ser un ninja, eres paranoico, ¿lo sabías?, murmuró el adolescente de cabello oscuro, dando un largo sorbo a su vaso. Era una bebida frutal tan suave que casi olvidabas que era alcohólica, hasta que la resaca te lo recordaba dolorosamente, o intentabas beber demasiado, en cuyo caso pegaba fuerte. A los rebeldes parecía gustarles mucho. Paranoico, y no muerto, replicó Naruto con una sonrisa, haciendo sonar su taza de té contra la de Sasuke. De acuerdo, aunque no contaría con que se mantuviera así si lo dejas hirviendo a fuego lento mucho más tiempo, dijo el Uchiha, inclinando la cabeza hacia su tercer compañero que se acercaba. Ahora, si me disculpan, cierta Kunoichi me ha estado mirando fijamente al otro lado de la fogata durante los últimos minutos. Como Uchiha, me siento obligado a informarle sobre esos ojos. Y dicho esto, se levantó del tronco que habían estado usando como banco y se alejó con paso tranquilo. Nada de confraternizar con ninjas extranjeros, le gritó Naruto, debatiéndose entre una sonrisa y un ceño fruncido. Lo único que consiguió fue un gesto obsceno a espaldas de Uchiha. Hacía ya mucho tiempo que Sasuke se había presentado con dos objetivos: matar a su hermano y restablecer el clan Uchiha. Parecía que el segundo punto de la lista del joven ya no era una prioridad para él. Aún así, Sasuke sabía que no debía hacer ninguna tontería. La verdadera razón de su ceño fruncido se sentó a su lado un instante después, mirando su propia bebida con indecisión. Es bonito verlos tan felices, a pesar de todo lo que han tenido que superar, ¿verdad? Saben que mañana podría ser su último día, ¿por qué no disfrutar al máximo cada noche?, dijo, sumiendo a ambos en un silencio. Todavía no había decidido qué hacer al respecto. Hinata lo había estado ignorando casi por completo desde aquella noche. Por vergüenza o esperando a que hiciera algo, no lo sabía. El pensamiento se le colaba de vez en cuando, como un intruso no deseado en su mente, y aún no había llegado a ninguna conclusión. Era atractiva. Podía verlo objetivamente. Estaba claramente enamorada de él. También lo veía. Era sumisa y no le hacía muchas preguntas indiscretas, lo cual debería haber sido una ventaja. Al mismo tiempo, él simplemente no se había planteado una relación así, para nada. ¿Qué sentido tenía? Si iba a vivir hasta una edad en la que ese tipo de cosas importaran, ya se ocuparía de ello después. Si no, estaría muerto. Hinata lo había presionado un poco. ¿Le caía bien? Era agradable estar con ella, supuso. Sin duda, se llevaba mejor con ella que con la mayoría. Aunque, quizá fuera más por costumbre que por otra cosa, dada la frecuencia con la que había tenido que coordinarse con ella cuando su red de espionaje aún era un proyecto incipiente e inestable. La última persona de la que se había enamorado de verdad fue Sakura, y mira cómo acabó eso. Pero, hablando en serio, trabajar con sus marionetas, sobre todo para comprender la anatomía subyacente, lo había insensibilizado casi por completo ante la figura femenina. O quizá fuera haber metido las muñecas hasta el pecho de Kim cuando tenía 13 años. Podía contemplarlo desde un punto de vista estético, incluso admirarlo, pero no le provocaba la emoción que suponía que debería. De nuevo, era algo en lo que no había pensado mucho. Lo que sí sabía era que aquel incómodo silencio se estaba prolongando mucho más allá de su tolerancia. Justo cuando iba a darse la vuelta y decir algo, Hinata se le adelantó. Quería disculparme, murmuró, sin poder apartar la vista de su bebida. Era lo mismo que bebían los rebeldes. Al parecer, necesitaba un trago para siquiera mencionar el tema. No fue apropiado presionarte así. Estamos en guerra, y pasan tantas cosas. Estaba bebiendo y, no sé, y no debió de meterme algo raro en la cabeza esa noche. Yo, normalmente nunca habría sido tan atrevida. Está bien, logró decir, con cierta torpeza. No continuó, dejando caer los hombros cada vez más mientras hablaba. Fui una tonta al pensar que mirarías así a alguien como yo. No soy fuerte como tú. No tengo tu dedicación ni tu empuje. Cuando la gente te odiaba por ser un Hinchkriki, eso solo te hacía luchar con más ahínco. Yo ni siquiera puedo proteger a mi propia hermana. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. No creía que nadie de su generación lo hubiera deducido, excepto quizás Shikamaru. Yo debería irme. Hizo ademán de levantarse, pero jadeó al sentir una mano cálida que la sujetaba, atrayéndola hacia sí. La otra mano de él le tomó la barbilla y la giró hasta que quedaron frente a frente.
Sus ojos la escrutaron por un instante, analizando cada detalle. En ese momento, bajo su mirada inquisitiva, se sintió como una marioneta. Era como si no pudiera moverse. No hasta que él se lo ordenara. Sus ojos eran distantes, calculadores, como si 1000 engranajes invisibles giraran tras esas órbitas azules. Aún así, sintió calor. Sus ojos veían potencial en la madera inerte, y una pequeña parte de ella, anhelante, siempre había esperado que él viera algo en ella que ella misma no podía ver. Cuando se inclinó hacia adelante, lo hizo con vacilación, tanteando el terreno. Ella ni siquiera pudo corresponderle, paralizada por la nube de duda que le oprimía el pecho. La duda se intensificaba con cada centímetro que él avanzaba. Esto no era real. Era una terrible ilusión que se desvanecería en un instante. Despertaría y todo sería agridulce. Sus labios estaban fríos por la noche gélida. Su contacto le provocó un escalofrío que la devolvió al momento presente. Cerró los ojos y se dejó llevar, avanzando con timidez cuando una mano firme y callosa se posó en su hombro. Se separaron para respirar, y Naruto pareció a punto de retroceder. Ella no lo permitió. Sintiendo una oleada de valentía brotar de la felicidad que le inundaba el pecho, alzó una mano tras su nuca, disfrutando de la sensación de sus mechones erizados entre sus dedos. Cuando finalmente se separaron, tenía las mejillas sonrojadas y la respiración entrecortada y temblorosa. Una sonrisa vacilante se dibujaba en sus labios. Ella alzó la vista, y se le rompió el corazón. La expresión de Naruto apenas había cambiado. La miraba como si fuera un experimento particularmente insatisfactorio. Y ella sabía que, por ella, al menos lo había intentado, pero no había sentido nada. No podía sentir nada. No por alguien como ella. Gracias, logró decir, con el labio tembloroso, mientras se ponía de pie para marcharse. Era todo lo que podía hacer para salvar su autoestima hecha añicos. No eres una inútil, dijo él cuando ella hubo dado unos pasos, paralizándola en el sitio como si estuviera atada con hilos. No eres la chica débil y sin carácter que te han hecho creer que eres. He visto en ti fortaleza, una dedicación para triunfar, para superar la imagen en la que tu familia te ha sumido. Sé que me miras y ves fortaleza en ti, y no estoy del todo seguro de por qué. Casi gimió. ¿Cómo podía no verlo? Pero no dijo nada, no podía decir nada mientras él hablaba. Pero si te fijas bien, verás esa misma determinación en ti misma, si miras más allá de lo que digan los demás. Exhaló profundamente y Hinata quedó libre, pero antes de que pudiera marcharse, suspiró. Lo siento. Quiero que lo sepas. Eso fue demasiado para ella, y se alejó lo más rápido que pudo. Se quedó allí sentado, en silencio, mirando sus manos entrelazadas. Sin siquiera mirar, agarró la bebida que Hinata había dejado y se la bebió de un trago. Le quemó la garganta, y Naruto empezó a comprender por qué los rebeldes de Kiri estaban tan obsesionados con celebrar las pequeñas victorias. Los fracasos siempre dolían mucho más. Hanabi rondaba con incertidumbre al margen de Naruto, sin atreverse a decir nada. Había llegado a casa de un humor extraño, pasando a su lado sin inmutarse y sumergiéndose en su trabajo con una intensidad que denotaba la necesidad imperiosa de despejar su mente por completo. Normalmente, cuando estaba así, ella hacía lo posible por evitarlo hasta que se tranquilizara. Pero en ese momento, se debatía entre el nerviosismo y la emoción. Se acercó un poco más y aclaró la garganta en voz baja por tercera vez, esperando que esta vez él la notara. Cuando él se giró bruscamente, dando vueltas en su silla con una mirada fría, deseó que no lo hubiera hecho. ¿Qué? Siseó. ¿No ves que estoy haciendo algo importante? Hanabi se encogió bajo esa mirada. No recordaba que él le hubiera hablado así antes. Dijiste, lo siento, es que, retrocedió, bajando la mirada con vergüenza. Era como una niña pequeña a la que uno de los ancianos volvía a regañar. Todo le vino a la mente con tanta claridad. Baja la mirada. No los mires a los ojos. Pase lo que pase, no llores. Mi marioneta. Ella lo oyó suspirar y alzó la vista con cautela. Él se frotaba la sien y, en ese momento, parecía más cansado que otra cosa. Lo siento, no quería ser tan breve, dijo con una risita sin gracia. Supongo que hoy es el día en que no puedo evitar decepcionar a los Hyuga. Se crujió el cuello y esbozó una sonrisa forzada. Vamos, echemos un vistazo. Le molestó un poco su tono despreocupado, como si su primer intento con una marioneta fuera solo una curiosidad pasajera a la que echar un vistazo y seguir adelante.
pero intuyó que incluso esa amabilidad le suponía un esfuerzo ese día, así que, sabiamente, no dijo nada y lo condujo a la sala de entrenamiento que había improvisado. Él se acercó a su creación y comenzó a examinarla con detenimiento. Había tenido tantas ideas infantiles sobre cómo podría crear su primera marioneta, muchas de las cuales resultaron completamente inviables debido al poco tiempo disponible, y a su inexperiencia. Había leído todos los libros que Naruto había recopilado a lo largo de los años sobre carpintería e ingeniería, pero llevarlo a la práctica era otra historia. No ganaría ningún premio de belleza, pero Hanabi había hecho lo mejor que pudo, y funcionó. Al final, se parecía mucho a una versión más tosca de Gami, al menos a las versiones refinadas que usaba últimamente. La madera tenía un aspecto rústico, con las marcas del cepillo claramente visibles, pero sin duda era humanoide. También era mucho más femenina que la Dami, deliberadamente andrógina, y unos centímetros más alta que la propia Hanabi. Era totalmente articulada y tenía algunos compartimentos ocultos con lanzadores de senbon rudimentarios que ella había replicado a partir de los de Naruto. Después de todo, él no le había dicho que no podía hacerlo. Naruto lo rodeó en círculo, probando cada articulación individualmente antes de enganchar las cuerdas. Los labios de Hanabi se curvaron en una sonrisa al ver la fluidez con la que su propia creación se movía bajo sus suaves caricias. Ella no lograba que se moviera así, y era extremadamente agotador tan solo ejecutar un kata del Hyuuken. Se hizo a un lado, con el estómago revuelto por la ansiedad, pero hasta el momento, el rubio no parecía disgustado. Finalmente, después de haberle hecho pasar a Mari como ella había llamado a la marioneta por una especie de lista de verificación interna, sus rasgos se suavizaron. Siento un poco de celos, murmuró. Quizás era la primera vez que ella podía describir una de sus sonrisas como melancólica. El suave comentario la tomó por sorpresa. Si bien estaba satisfecha con su creación, sabía que no se acercaba ni remotamente a la complejidad o elegancia de las construcciones de Naruto. Desde la perspectiva de Naruto, la situación era muy distinta. A pesar de haber creado a Mari desde cero, Hanabi contaba con todo tipo de ventajas que Naruto jamás habría imaginado al comenzar su largo viaje. Ella tenía sus materiales. La primera encarnación de Dami había sido ensamblada toscamente con trozos enteros de madera. Naruto se había visto obligado a talar un árbol del campo de entrenamiento. Le había llevado casi 2 días, y el resultado final se había animado más con fuerza bruta que con sutileza. Su conocimiento de los distintos sellos de control era, en el mejor de los casos, precario por aquel entonces, así que lo había hecho a la fuerza. Ella también tenía acceso al conocimiento que él había dedicado años a recopilar e integrar a su estilo. Su estantería había ocupado en su tiempo el alféizar de la ventana y la mesilla de noche. Ahora, utilizando a sus clones para robar o copiar cualquier obra interesante sobre una amplia gama de temas, disponía de una habitación entera dedicada a biblioteca. Lo más importante es que Hanabi tenía un ejemplo. Había recibido una enseñanza dedicada. Tenía a alguien que cometiera los errores por ella, para que nunca tuviera que hacerlo. Era algo con lo que el joven Naruto había soñado de niño, aunque su imagen mental de Sasori solo lo había logrado parcialmente. Ahora que él era esa persona, sentía una extraña mezcla de emociones. Mari no era una belleza, eso es cierto. Pero era mejor que cualquier cosa que Naruto pudiera haber creado en su lugar. Vamos, murmuró, ocultando sus sentimientos turbulentos tras una sonrisa. Pongámosla a prueba, ¿de acuerdo? Esa pequeña confirmación fue todo lo que Hanabi necesitó para desterrar su persistente ansiedad, aferrándose a Mari mientras Naruto hacía entrar en la habitación una copia de Dami. Naruto tenía que admitir una cosa sobre Mizuno-kuni. Las noches eran hermosas. Allí tumbado, contemplando el brillo de la bruma arremolinada, comprendió por qué un pueblo podía sentirse orgulloso de aquella región. Las noches en Konoha solían estar sumidas en la bruma de las luces de la aldea o ocultas tras la densa copa de los árboles de sus bosques. Nada podía superar una puesta de sol en el país del fuego, pero la serena quietud de las estrellas allí se le acercaba bastante. Claro, la única razón por la que lo sabía era porque no podía usar una tienda de campaña para dormir. El brillo de la condensación en la tela habría delatado su presencia a cualquier patrulla que pasara. Por eso, tenían que usar sacos de dormir camuflados y especialmente diseñados. En Konoha, dormir al aire libre era tolerable gracias al calor húmedo que persistía durante la noche. Las noches de Miz eran menos agradables, y un frío intenso le calaba hasta los huesos en cuanto intentaba cerrar los ojos.
Con un suspiro que se condensó en una neblina nacarada frente a él, se deslizó silenciosamente fuera de su esterilla, aún completamente vestido. Ni siquiera podía usar un jutsu para calentarse. Podría alertar a algún sensor cercano. Comenzó a realizar algunos ejercicios de destreza que ya prácticamente se habían convertido en memoria muscular. Al menos le calentaban los dedos. El resto lo hacía canalizando su chakra como si intentara romper un genjutsu. En realidad no servía de nada, pero le resultaba agradable mantenerse ocupado. El leve siseo fue tan bajo que, de haber estado aún intentando dormitar en su saco de dormir, quizá no lo habría oído. Fue su única advertencia antes de que las etiquetas de sellado colocadas alrededor del pequeño campamento liberaran su carga letal. En menos de un segundo, todo el campamento quedó envuelto en una espesa y tóxica capa de humo púrpura. En ese mismo instante, Naruto se lanzó hacia adelante, sacando ya un pequeño respirador portátil de un bolsillo y colocándoselo sobre la boca. Cuando miró hacia atrás, todo el campamento había desaparecido tras una densa cortina de humo, salvo una figura que avanzaba. Sus rasgos estaban ocultos por el veneno que la envolvía, pero su voz era inconfundible. Subestimé tu voluntad de vivir. Me gustaría saber cómo lograste contrarrestar mi veneno. Sasori no emergió del todo de la cortina de humo, luciendo aún más intimidante con su cuerpo parcialmente oculto. ¿Sorprendido de verme? Se podría decir que sí, dijo Naruto lentamente, mientras sus ojos recorrían la línea de árboles detrás del otro titiritero. Entonces me decepcionas de nuevo. Pensar que confiarías tanto en una red de informantes tan débil e incipiente. Sin planes de contingencia. Sin garantías. Fue casi insultantemente fácil infiltrar a mis propios agentes. Agentes de verdad, leales solo a mí. Frunció el ceño y dio un paso al frente. No sé por qué alguna vez pensé que podría ser interesante, solo eres un... Dije, interrumpió Naruto con una sonrisa burlancia. Se podría decir que sí. Su dedo se movió levemente y las diversas trampas explosivas que había escondido alrededor del campamento falso se encendieron. Las explosiones fueron espectaculares. Brillantes, aunque silenciosas, gracias a la barrera de insonorización trazada a 6 metros del campamento señuelo en todas direcciones. Sin embargo, cuando el veneno que Sasori había liberado prendió, se convirtió en una verdadera conflagración, obligando a Naruto a protegerse los ojos incluso con sus gafas. O murmuró para sí mismo. Podrías decir que he estado filtrando información falsa a mi red durante casi un mes, con la esperanza de que alguien te filtrara algo. Se quitó la máscara antigas y sonrió con amargura. Gracias por darme la razón. Bueno gente, esos fueron los capítulos 27 y 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.